En el momento de creer en Cristo como nuestro Salvador personal, Dios nos dio el perdón de nuestros pecados, nos dio preciosas y grandes promesas para poder incorporar esa vida nueva que Él nos ha dado y nos dio una naturaleza divina para poder vivir en obediencia aquí en la tierra. Todo por medio de la fe. Pero Dios quiere que nosotros como creyentes que añadamos a nuestra fe las características que Él está explicando aquí en este pasaje. Primero, virtud, una excelencia moral. Después, conocimiento, para que nuestra fe no sea una fe ignorante de la verdad, sino que esté siguiendo y poniendo en práctica la verdad. Hoy vamos a ver el tema del dominio propio. Del dominio propio. El dominio propio es la habilidad de controlar a uno mismo, sus acciones, sus pensamientos, su forma de vivir. Con el dominio propio, nosotros podemos resistir las tentaciones de la carne y obedecer a Dios. Con el dominio propio podemos estar felices y contentos porque sin dominio propio cedemos a tentaciones que causen mucha frustración, remordimiento, tristeza por una falta de dominio propio. Con dominio propio podemos tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, bajo mucha presión, para agradar a Dios y hacer lo que es correcto delante de Dios. Uno esquiva o evita, mejor dicho, la esclavitud del pecado. El creyente sin dominio propio llega a ser un esclavo de sus pecados, de sus deseos, de sus emociones, de sus sentimientos. Cede. Es importantísimo el dominio propio. Y con este sermón en esta mañana, quiero contestarles 3 preguntas acerca del dominio propio. Primero, ¿qué es el dominio propio? Luego, ¿por qué es importante el dominio propio? Y luego, ¿cómo podemos desarrollar el dominio propio? Tenemos que añadir con diligencia a nuestra fe el dominio propio. La palabra dominio propio ya revela un poco el significado. Es la idea de dominar o de gobernar a uno mismo. Su forma de actuar, su conducta. Es la habilidad de controlar la conducta, lo que dice, lo que mira, lo que hace con su vida, con sus manos. Pero también es más profundo que simplemente controlar su conducta. Si se enoja o no con alguien, o si dice cosas hirientes o no, si uno está mirando a cosas que no debería mirar o no. Es más profundo de eso. Dominio propio tiene que ver con los sentimientos, aún con las emociones, con los deseos de uno mismo. Cuando uno tiene dominio propio, está con la habilidad de controlar sus emociones y sus sentimientos. Dice en el libro de Santiago, dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando uno tiene dominio propio, tarda en airarse, tiene control. No empieza a enojarse enseguida diciendo palabrotas, diciendo cosas que hieren, insultan y menosprecian a otro. Tiene dominio propio.
¿Pero por qué? No es porque es un hipócrita que está hirviendo adentro y pensando en cosas malas, sino que está controlando su espíritu, su ánimo, su corazón, y está controlando ese aspecto de su vida. Proverbios dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es un necio. El creyente necesita aprender a dominar a sí mismo, dominar su conducta, pero también controlar sus emociones y sus sentimientos. Uno de los proverbios que enseñamos a nuestros hijos cuando eran jóvenes y eran chicos en nuestra casa era Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Uno quedaría maravillado de un hombre que pueda pelear y tomar una ciudad, cuando deberíamos maravillarnos de una persona que está en una situación que realmente, como decimos, le saca de su casilla, y en vez de enojarse, ha aprendido a controlar su enojo, ha aprendido a tener dominio propio. Uno puede gobernar a sí mismo, controlar a sí mismo desde adentro. No es algo superficial, no es algo simplemente cuando te están mirando, no es un control simplemente delante de algunos y no delante de otros. Es un control de sí mismo, de adentro, siempre. Cuando uno gobierna su espíritu, digamos, cuando gobierna sus apetitos naturales y sus deseos y emociones, tiene dominio propio. La falta de dominio propio va a uno a ser impulsivo, comprar impulsivamente. Hay un lugar donde pago los impuestos y justo en el local hay uno que vende quiniela, y ahí dice juega con responsabilidad, no impulsivamente, compulsivamente. Hay gente que no tiene dominio propio y que hace cosas, gasta su plata en cosas que no debería gastar su plata. Y es posible que un creyente sea impulsivo, sea errático, hace cosas, dice cosas, habla cosas que no debería hablar. Necesitamos aprender a controlarnos a nosotros mismos. Las emociones, los sentimientos no deberían guiar nuestra vida, sino que el Espíritu Santo de Dios debería guiar nuestra vida. Dice en el libro de Gálatas, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es tener dominio propio. No se deja llevar por su estado de ánimo, sus sentimientos, por el tiempo que está afuera. Está lloviendo, entonces no voy a la iglesia hoy. Y aparentemente hay varios que dijeron eso esta mañana, gracias a Dios. No está dependiendo en las circunstancias o en su estado de ánimo, sino que se está guiando por el Espíritu Santo de Dios. Uno necesita dominio propio. A veces se manifiesta falta de dominio propio a través de ciertas frases. Los chicos, ¿sabes qué dicen? No quiero hacer tal y tal cosa. ¿Qué están diciendo?
Sí, no tienen ganas de hacerlo, no quieren hacerlo. A veces adultos, grandes, dicen, no tengo ganas. ¿No? Eso es una falta de dominio propio. O sea, sé lo que debería hacer, pero no tengo ganas, entonces no hago lo correcto, no hago lo que debería hacer. Puede ser algo muy importante o puede ser una pavada, pero uno está mostrando que no tiene dominio propio, que necesita aprender a obedecer el Espíritu Santo de Dios. Cada uno nace con ese falta de dominio propio. Los bebés no le dice a mamá, mamá, ¿puedo comer? Son las 3 de la madrugada. ¿Puedo comer algo? No le despierta, no le da ganas no le da la oportunidad de dormir o nada. Cuando quiere comer empieza a gritar, a llorar o a hacer algún ruido, ¿no es cierto? Porque tiene ganas de comer en ese momento. Nacemos con esa falta de dominio propio, con ese deseo de satisfacer los deseos de la carne. Es natural, pero tenemos que aprender a controlar la carne y aprender con la divina naturaleza que Dios ha dado al Hijo de Dios en el momento de ser salvo. Necesitamos aprender a ceder nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios y decir no a los deseos de la carne, rechazar los deseos naturales de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Tiene dominio propio en su vida? En la semana practica el dominio propio. Las cosas que sabe que están mal, que su carne quiere, que uno desea. ¿Sabe controlar su ánimo, sus palabras? De no decir cosas hirientes, de no pensar cosas malas. A veces se nos viene a la mente alguna situación que nos da bronca y uno lo va pensando y va aumentando su bronca, su rencor, esa actitud incorrecta. ¿Tiene dominio propio? ¿Ha superado situaciones que en el pasado te causó enojo, te causó decir cosas que no eran correctas? Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él tenía control de sus ojos, él tenía dominio propio. Él sabía que cuando veía ciertas cosas que tenía que mirar por otro lado. Es dominio propio. Aun cuando estamos bajo presiones. Esa es a veces la mejor prueba, si realmente tenemos dominio propio o no. Cuando estamos dispuestos y tenemos la habilidad de controlar nuestro desánimo, mirando a ciertas circunstancias, debemos mirar arriba, debemos mirar al Señor y confiar en el Señor y así tener dominio propio sobre el desánimo. Pedro escribió a los creyentes en 1 Pedro y él los dijo a ellos acerca del sufrimiento, acerca de las circunstancias. Él los dijo lo siguiente. Él dijo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y la idea de la palabra sobrio es tengan control, tengan dominio propio en sus pensamientos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. Mantengan esa esperanza en la prueba, en esos ataques, en esos robos, en esos
momentos físicamente difíciles, esperar por completo. No tiren la toalla en la pelea contra esa dificultad, sino confíen completamente, continuamente, hasta que Cristo venga. Eso es el mandamiento. Tengan dominio propio. Es importante el dominio propio. Ahora, ¿tienes dominio propio? ¿Estás con la habilidad de controlar su espíritu? ¿Por qué es importante el dominio propio? Primero, ¿qué es dominio propio? Es controlar su conducta, es controlar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. ¿Por qué es importante el dominio propio? No podemos andar en el espíritu si no tenemos dominio propio. No se puede andar en el espíritu y también andar en la carne, siguiendo los deseos de la carne. O es uno o es el otro. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Leímos en Gálatas capítulo 5. Es importantísimo, si vos quieres que Dios use su vida, que aprendas a tener dominio propio en su vida, dominar su ser. Primero, hay consecuencias muy fuertes por falta de dominio propio. ¿Sabe que el mismo problema que tenemos con la carne, todo comenzó con la primera pareja que no tuvo dominio propio? Adán y Eva. Estaba en el jardín de Edén. Eran perfectos, no tenían la naturaleza pecaminosa. Estaba en una situación ideal. Y sin embargo, cuando vio el árbol, que era hermoso, cuando vio el árbol que podría dar sabiduría, fueron tentados y cedieron a la tentación por una falta de dominio propio, y ellos incurrieron en pecado, en rebeldía y desobediencia. Y ha afectado a toda la humanidad. Por más que seamos hijos de Dios y que tengamos una naturaleza divina, al lado de la naturaleza divina es la naturaleza pecaminosa, que no será quitado o transformado en nosotros hasta que llegamos a la presencia de Dios. Y los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio. Tenía celos de su hermano. Vio cómo Dios aceptaba el sacrificio de Caín y cómo de Abel, y rechazaba a su ofrenda delante de Dios. Él quiso ofrendar y adorar a Dios a su manera, según sus ganas, sus deseos, no según las instrucciones de Dios, y por una falta de dominio propio, él mató a su hermano. El creyente verdadero, con una falta de dominio propio, es capaz de hacer cualquier pecado. Uno mira a David, el rey David, tenía una fe muy fuerte en Dios al principio de su reinado. Cuando él era pastor de ovejas, ahí en los campos, él tenía dominio propio, se maravillaba de la gloria de Dios, del poder de Dios, pasaba horas orando a Dios. Y sin embargo, cuando él llegó a ser rey de Israel, en un descuido de su vida espiritual, de su comunión con Dios, se dio a la tentación de adulterio y hizo matar a Urías, el esposo de Betsabé. El creyente sin dominio propio es capaz de hacer cualquier pecado. El creyente necesita
Aprender dominio propio afecta nuestras relaciones. Afectó la relación de Caín con sus padres, con Dios. Afectó la relación de David con el pueblo de Dios, con Dios mismo. Hay tantas consecuencias. Hay creyentes que se divorcian porque el hombre no tiene control, no tiene dominio propio. La mujer no tiene dominio propio. Hay peleas por infidelidades. Hay peleas por hábitos de mirar pornografía, de contacto con el sexo opuesto. Hay peleas de las finanzas, de las crianzas de los hijos. Hay discusiones y enojo, y por una falta de dominio propio hay división y enojo y problemas en el matrimonio, y son creyentes. Tienen la naturaleza divina en ellos, tienen el perdón de sus pecados, pero no han aprendido a dominar su lengua, a dominar sus pensamientos, sus sospechas. No han aprendido el dominio propio y afecta las relaciones, afecta la relación con los hijos. Los hijos no aprenden dominio propio, tienen hábitos como drogadicción y como muchas otras cosas, y causa problemas en la familia. Pueden causar problemas de salud. Nosotros visitamos el hospital de Morón durante años y había muchísima gente ahí internada por el alcohol, porque no tenían dominio propio. Muchísima gente que está en la calle, que está ahí tirado, porque no tiene dominio propio. Y los creyentes que tienen poder de Dios, también a veces tienen problemas con el dominio propio y afecta su salud. Hay cualquier cantidad de enfermedades que están transmitidas por el sexo fuera del matrimonio. Hay muchísimos problemas de salud. Hay muchos problemas que uno puede tener físicamente, de las finanzas, de todo sentido de la palabra, por una falta de dominio propio. Es muy importante. Y hay muchos beneficios del dominio propio. Cuando uno tiene dominio propio, puede escuchar la voz de Dios y no lo apaga el deseo de la carne, y puede tomar decisiones difíciles para agradar a Dios. El profeta Daniel, cuando fue a Babilonia, en Daniel capítulo 1, propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse con las prácticas mundanas de los incrédulos a donde él iba, y agradar a Dios. Y él rechazó el vino del rey, él rechazó la carne del rey, y vivió con una dieta muy de verduras. Y Dios bendijo su vida tremendamente. Dios habló a través de él, reveló secretos que solo Dios sabía y que el hombre no sabía. ¿Por qué? Porque Daniel tenía dominio propio. Él tenía control de sí mismo. Miren en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo, la determinación del apóstol Pablo, como él tenía dominio propio. En 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, o sea, ejercita dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo decía, yo controlo mi cuerpo, los deseos de la carne, los controlo para obedecer a Dios, para ser usado por Dios, para terminar bien la carrera en la cual Dios me ha puesto. Dios usó al apóstol Pablo de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque él tenía dominio propio. Si vos quieres que Dios use tu vida y que tengas una fe fructífera, necesitas añadir con diligencia dominio propio. El teléfono no tiene que controlar tu tiempo. Los medios sociales no tienen que tomar la prioridad en su vida. Necesitas poder controlar esas cosas. La electrónica y todo eso creo que es una de las maneras en que muchos creyentes están perdiendo el dominio propio de sí mismo. Están todo el día conectados y mirando continuamente el teléfono o la tele o la internet o lo que fuera y pierde control de sí mismo. Aprende a tomar decisiones en su vida para satisfacer sus deseos de la carne y no pueden escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Tomen un tiempo, hermanos, de leer y meditar en la palabra de Dios todos los días. Es importantísimo el aprender el dominio propio, porque hay consecuencias muy serias cuando uno no tiene dominio propio. Y hay bendiciones muy grandes cuando uno escucha la voz de Dios, sigue la voz de Dios y hace lo que es correcto delante de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar el dominio propio? Miren en Romanos capítulo 6. Vamos a mirar en Romanos capítulo 6. ¿Cómo podemos desarrollar el dominio propio? Uno puede tener dominio propio, uno puede dominar sus deseos y no tiene que vivir una vida frustrada, de no lograr lo que uno quiere, de siempre ceder a las tentaciones. Uno no tiene que vivir así, uno puede desarrollar dominio propio. Quiero dejarles 4 palabras para poder ayudarle a desarrollar dominio propio. Primero, la primera palabra es confesar. Cuando hay en nuestra vida áreas que somos conscientes que no tenemos control, no tienen control de la lengua, no tiene control de los ojos, no tiene control de su tiempo porque está mirando el teléfono o que está dando prioridad a otras cosas. Hay que confesarlo delante de Dios. Hay que reconocer que está mal delante de Dios. Mira Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no quiere que cedemos a la carne y que el pecado esté reinando en nuestra vida. Y es una posibilidad. Si no fuera una posibilidad, Dios no lo hubiera dicho a los romanos a través de Pablo. Algunos dicen, no, pero pastor, si vive en pecado, debe ser que no es creyente. No, hermanos, no. Miren la palabra de Dios. No saquen su teología de alguna filosofía o algunas ideas humanas. Saquen su teología de la palabra de Dios. Si Dios dice en Romanos capítulo 6 que es posible que un creyente deje que el pecado reine en su vida, entonces es una verdad. Y no hay que tener mucha sabiduría para mirar a algunos creyentes y mirar su propia vida, donde a veces cede, conociendo a Cristo como su Salvador, al pecado y se da cuenta que uno es pecador y está en una lucha contra el pecado. Hay que confesar el pecado. Es pecado delante de Dios. Hay que ser responsable delante de Dios y reconocer que ha pecado. Dice en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Cada creyente luchando para disfrutar de lo que es dominio propio necesita memorizar. 1 Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre está en control. Dios está observando la vida de sus hijos. Y no hay ninguna tentación, dice la palabra de Dios, donde Dios no provee una salida para que uno salga por ese camino, evita la tentación, evita el pecado y que vive en obediencia a Dios. Santiago dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. No somos tentados por mano de Dios. Dios no nos tienta a nadie, a ninguno de sus hijos. Somos tentados de nuestra propia carne. ¿Tiene dominio propio? Si nota en su vida una falta de dominio propio, confiéselo como pecado. Reconozca que Dios tiene poder. Hay que confesar, hay que reconocer que Dios va a proveer la salida. Reconocer que Él nos da poder. La nueva naturaleza divina en nosotros nos ayuda a superar el pecado y a aprender a obedecer a Dios. Hay que ceder al Espíritu y hay que aprender la palabra de Dios. Hay que aprender la palabra de Dios. Mediten en Romanos capítulo 6.
Dice en otra parte de Romanos, escuchen lo que dice, el secreto de no conformarse a este mundo, de no ceder al pecado, es conocer la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el creyente sin conocimiento de la palabra de Dios va a luchar con el dominio propio. Si no está meditando en la palabra de Dios, si no está poniendo en práctica la palabra de Dios, no va a llevar fruto. El Salmo 1 habla de rechazar los consejos de los mundanos, de no ser como los que no conocen a Dios y de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y será como un frutal plantado al lado de los ríos que da su fruto en su tiempo. El creyente que conoce la palabra de Dios, que memoriza la palabra de Dios, que medite en la palabra, tiene dominio propio. Hay muchísimos pasajes bíblicos que dirija al creyente a cómo obedecer a Dios en esa área de su vida donde estás luchando. Estás luchando con la lengua, dominar la lengua. Miren el libro de Proverbios. Si está luchando en su vida, en sus pensamientos, con sus ojos, hay muchos pasajes en la palabra de Dios para guiarnos a disfrutar del dominio propio. Es triste la vida de uno que no tiene propio. Uno ve un hijo, un chico que no tiene dominio propio. Está siempre chillando, siempre enojado, siempre mal, hasta que el padre o la madre, sin dominio propio, dice, bueno, toma, cállate y vaya a su pieza y no moleste más. ¿Y por qué no tiene dominio propio? El hijo, porque el padre o la madre no tiene dominio propio para disciplinarlo, para corregirlo, para enseñarle a tener dominio propio. Es muy importante que los creyentes, los padres cristianos, enseñen a sus hijos no solamente a conocer a Dios y conocer la salvación de su alma, pero conocer también lo que es el dominio propio. Es interesante en el pasaje que estamos leyendo que habla de virtud y de conocimiento y luego el dominio propio. El dominio propio es una característica de los creyentes fundamentales para que lleve fruto, para que esté sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios y que pueda obedecer a Dios aún en momentos muy difíciles. ¿Tiene dominio propio? ¿Tiene fruto en su vida? Dios quiere darle fruto. Para llevar fruto hay que tener dominio propio. Dios quiere usar sus hijos, pero para que el creyente obedezca a Dios en momentos a veces difíciles o tristes o complicadas, necesita el dominio propio. Vamos a orar al Señor.